Varios de los asesores latinos del candidato presidencial Donald Trump retiraron su apoyo a la campaña del republicano. La decisión fue resultado del polémico discurso sobre política migratoria que el magnate ofreció el pasado miércoles. La propuesta incluye construir un impenetrable muro en la frontera con México y crear una fuerza de deportación para expulsar a indocumentados con antecedentes. Dos miembros del Consejo Nacional de Asesores Hispanos de Donald Trump anunciaron su decisión de dejar de apoyar al magnate neoyorquino en su carrera por la Casa Blanca. Así lo reseñan varios medios de comunicación estadounidenses. A la determinación se sumaron varios latinos conservadores que no comparten las ideas del empresario. La razón: el discurso antiinmigrante que Trump dirigió el pasado miércoles en Phoenix, Arizona, donde reconfirmó sus duras propuestas en contra de la comunidad latina. El abogado Jacob Monti, quien asesoraba al candidato, escribió en su página de Facebook las razones de su retiro de las filas del magnate. Le di a Donald Trump un plan que habría mejorado la seguridad fronteriza deportando a quienes fueran criminales y, lo más importante, da permisos de trabajo a millones de inmigrantes honestos y que trabajan duro. Esta noche ha rechazado eso y yo debo rechazarlo a él. Varios analistas concluyen que las ideas como la construcción del muro en la frontera y la deportación de todos los ilegales en Estados Unidos son las que hacen que el republicano pierda fuerza en su campaña presidencial. Esta no es la primera vez que Trump ahuyenta a los seguidores de su mismo partido. Varios de los miembros que lo apoyaban en un principio han resuelto cambiar de opinión.